Chicos, muy buenos días, buenas tardes al momento en el que estén viendo este video. Les voy a hablar ahora de lo que va a ser pues la regulación por ADH, la concentración de orina y de la reabsorción de líquidos a nivel de lo que hacen los túbulos colectores y los conductos colectores medulares, tanto externos como internos. Esta hormona, la verdad, es una hormona muy interesante, un poco no compleja porque es muy fácil de entenderla una vez que conectas los puntos, pero vamos a hablar de todas sus funciones a nivel de lo que va a ser, por ejemplo, la reabsorción de líquidos y de lo que hace la regulación de la presión arterial. Entonces, esta hormona, que es la ADH, también conocida como la hormona antidiurética o también la arginina vasopresina, vas a dar cuenta que todo lo que va a hacer la síntesis empieza a nivel del hipotálamo. Pero, ¿cuáles son sus dos principales acciones? Se encarga, como ya mencioné, de la regulación de la presión arterial por medio de, o aumentando lo que va a ser la volemia, y también mediante lo que es una vasoconstricción. ¿Ok? Aparte de esto, ya pasando un poco lo que hace la regulación cardiovascular, se encarga pues de la reabsorción de líquidos ante un aumento de la osmolaridad. Entonces, cuando hablamos de lo que es esta DH, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, al momento de reabsorber líquidos, lo hace mediante, y regular lo que es la presión arterial, lo hace mediante diferentes receptores. Por ejemplo, para la reabsorción de líquidos a nivel de los túbulos colectores y de los conductos colectores medulares, lo hace mediante los receptores de tipo V2, que están acoplados a una proteína GS. Más adelante vamos a especificar en cómo es específicamente que hace todo este proceso, pero por ahora, por ejemplo, también a nivel de lo que van a ser los vasos sanguíneos, regula lo que va a ser la vasoconstricción mediante sus receptores V1, que están acoplados a una proteína GQ. Entonces, para nosotros llegar a esto, tenemos que básicamente ver cómo es que se ha formado y liberado la ADH, o sea, dónde es que se ha dado su síntesis y dónde es que se ha dado la liberación y mediante qué estímulos. Entonces, esto es muy fácil de entender porque todo lo que es la síntesis de la ADH te vas a dar cuenta que se da a nivel del hipotálamo. Específicamente, en lugares o núcleos que van a ser los núcleos supraópticos del hipotálamo y los núcleos paraventriculares. Ambos te van a sintetizar lo que es la ADH, pero en porcentajes diferentes. El supraóptico, que es por así decirlo el principal, te sintetiza en un 90% la ADH y el paraventricular te lo sintetiza en un 10%. Ambos son bien importantes, pero ya te vas dando cuenta de cuál tiene una mayor importancia en el momento de la síntesis de la ADH. Entonces, una vez se han sintetizado lo que va a ser la ADH, esto llega mediante los axones de estas neuronas a nivel de lo que va a ser la hipófisis. Pero tú, por cultura general, tienes que saber que a nivel de la hipófisis tenemos una adenohipófisis o hipófisis anterior y tenemos una neurohipófisis o hipófisis posterior. La adenohipófisis se va a encargar de la liberación de una gran cantidad de hormonas, pero la que nos interesa ahora va a ser la neurohipófisis, que solo libera dos. Libera y almacena dos, lo que va a ser la oxitocina y la ADH. Entonces, algo bien interesante es que, por ejemplo, la oxitocina tiene una síntesis al contrario de lo que va a ser la ADH. Por ejemplo, se sintetiza en mayor cantidad en el núcleo paraventricular, en un 90%, y en el supraóptico en un 10%, o sea, lo contrario a lo que va a ser la síntesis de la ADH, ¿no? Pero ahora nos enfocamos en esta ADH. Pero tal vez tú quieras ir más a profundidad y para que puedas explicarlo a tus profesores, es de que específicamente en lo que van a ser estos núcleos, tanto el supraóptico como el paraventricular, nosotros encontramos neuronas, por así decirlo, importantes. Las neuronas o las estructuras específicas que dentro de lo que son estos núcleos te van a sintetizar la ADH. Y estas neuronas son las neuronas magnocelulares. ¿Ok? Bien importante porque vamos a hablar bastante de lo que son estas neuronas magnocelulares. Entonces, estas se van a encontrar a nivel de lo que son estos dos núcleos y te van a sintetizar la ADH para que mediante los axones de estas neuronas lleguen a la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Antes de hablar de todo lo que es la acción de la ADH, vamos a ver cuáles son los estímulos que básicamente van a estimular, obviamente, a lo que es la liberación de esta ADH. Entonces, estímulos. Estos estímulos van a ser principalmente una caída de la presión arterial, que puede venir acompañada, por ejemplo, o puede ser causada por una hipovolemia, por ejemplo, en casos de un shock hipovolémico por una hemorragia, y también, y bien importante, lo que es la osmolaridad. Un aumento o disminución de la osmolaridad debe estimular a
o yo aumento la producción de mi ADH cuando mi osmolaridad está aumentada, o disminuyo mi producción de ADH y liberación de esta ADH cuando mi osmolaridad está disminuida. Ya vamos a hacer poco a poco. Esto básicamente es el concepto de lo que va a ser la concentración de solutos, o si yo quiero diluir lo que van a ser los solutos en sangre, ¿no? Que es un concepto básico de lo que va a ser pues la dilución específicamente de los solutos. Entonces, ¿cómo es que estos estímulos llegan a regular lo que va a ser la producción de ADH? Te vas a dar cuenta que específicamente lo hacen por medio de... Ya, enfoquémonos en esto, porque lo hacen mediante vías diferentes. Enfoquémonos en lo que va a ser la osmolaridad. Te ponen un caso clínico de un paciente que ha estado perdido en el desierto, que es lo más clásico, y que ha sufrido una deshidratación, ¿no? Por concepto básico, tú sabes que la deshidratación te va a aumentar la osmolaridad de la sangre. Ahora, algo bien interesante es que la osmolaridad es detectada por lo que van a ser los osmoreceptores. Si te das cuenta, todo está conectado, así que no es nada difícil. Los osmoreceptores. Estos osmoreceptores se van a encontrar a nivel, esto sí, acuérdate y guárdatelo, se encuentran a nivel también del hipotálamo, pero específicamente en lo que es el tercer ventrículo, y más específicamente en lo que va a ser la ubicación AB o AV3V, o sea, en el tercer ventrículo, ¿ok? AB3B. Ahora, ¿qué órganos específicamente presentan lo que van a ser estos osmoreceptores y por qué son tan sensibles a cambios en la osmolaridad del plasma? Porque tú te vas a dar cuenta que el ADH es tan sensible a lo que va a ser su liberación cuando, por ejemplo, esta osmolaridad o aumenta menos de un 1% o disminuye menos de un 1% o 1%, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los órganos encargados de realizar este estímulo por medio de los osmoreceptores a nivel de lo que es tu tercer ventrículo? Específicamente se llaman los órganos subfornicales, subfornical, y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Esas van a ser las dos estructuras y órganos que van a presentar los queridísimos osmoreceptores. Ahora, ¿por qué los osmoreceptores son capaces de poder distinguir o básicamente poder captar este aumento o la disminución de la osmolaridad? Porque te vas a dar cuenta que a nivel de lo que van a hacer estos órganos no hay una barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, los cambios de la osmolaridad van a llegar rápidamente a estos osmoreceptores y van a estimular mediante una sinapsis al hipotálamo a lo que van a ser los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿ok? Entonces, esto con lo que respecta a la osmolaridad que puede venir acompañado con lo que va a ser pues o causado por una hipovolemia. Ahora, ¿cómo es que la presión arterial, específicamente una presión arterial baja y una presión arterial elevada, te regula la liberación de ADH? Por ejemplo, te voy diciendo, si tenemos una presión arterial baja, el estímulo que se va a generar es un aumento de la ADH. Pero cuando tenemos una presión arterial elevada, el estímulo que se genera es la disminución de la liberación de la ADH. Entonces, ¿cómo es que se da esto? Estos también van a actuar a nivel de lo que va a ser el núcleo supraóptico y paraventricular, pero de una manera muy diferente a lo que hacía pues los órganos subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Nosotros sabemos que a nivel de lo que va a ser la carótida, tenemos lo que se conoce como el seno carotidio. Este seno carotidio presenta específicamente lo que van a ser los varoreceptores. Pero no solo eso, porque también tenemos estos varoreceptores a nivel de lo que va a ser pues el callado aórtico. Entonces, o también llamado pues el seno aórtico, ¿no? El callado aórtico. Estos varoreceptores, por medio de lo que va a ser una aferencia sináptica, una aferencia sensorial, por lo que va a ser el nervio del seno carotidio, que va a ser rama del hipogloso, y el nervio vago, que va a ser el número 10, llevan lo que va a ser pues esta aferencia, que se ha mediado por una disminución. Cuando hablamos de una baja presión arterial, tú sabes que estos detectan específicamente la disminución en el estiramiento de estas zonas. Este estímulo principal de una bajada del estiramiento a nivel de lo que van a hacer pues esas arterias, lo que hacen es llevar esta aferencia sensorial al bulbo raquídeo.
específicamente a lo que es el núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Y este núcleo del tracto solitario que está recibiendo las aferencias sensoriales de estos varoreceptores a nivel del seno carotídeo y del cuerpo del seno aórtico, del callado aórtico, ya sabes, por una disminución de la presión arterial, básicamente va a generar también una sinapsis con lo que va a hacer estos núcleos, el núcleo supraóptico y el paraventricular. ¿Ok? Entonces, van a ser estos tres estímulos, tanto mediados por los órganos subfornical, el órgano vasculoso del lámina terminal y la bajada de la presión arterial, lo que te va a generar un aumento de la ADH. En caso, si habíamos dicho, de una hipovolemia, generada por ejemplo por una deshidratación, una bajada de la presión arterial o un aumento de la osmolaridad. Eso estimula a la liberación del ADH. Entonces, una vez ya hemos visto cómo es que se genera y qué estímulos hacen que se sintetice mayor cantidad de ADH a nivel de estos dos núcleos, esta va a lo que va a ser la neurohipófisis para almacenarse. Y son estos mismos estímulos que también generan que la ADH se libere de manera endógena hacia lo que va a ser la sangre. Y te vas a dar cuenta que la ADH actúa principalmente en lo que van a ser tus dos organitos principales en lo que va a ser la producción de la orina y la secreción pues, de componentes que ya no necesitamos, la excreción, que van a ser tus riñones. Que básicamente estos controlan lo que van a ser tus líquidos corporales, los riñoncitos. Específicamente lo que es la ADH va a actuar a nivel de lo que va a ser la rama ascendente gruesa de la asa de Henle y para lo que es la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores y de los conductos colectores medulares, ¿no? Como ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle? Básicamente va a estimular a cotransportadores y canales de potasio y cotransportadores, a cuales específicamente estimula a lo que va a ser y aumenta la acción de lo que es el transportador sodio-potasio 2-cloro, o también llamado el NKCC2, y estimula también a lo que van a ser los ROM-K. ¿Ok? Algo que tienes que saber y tienes que llevarte ya para que puedas entender todo lo que sigue después de esto es que estos cotransportadores y canales se encuentran específicamente en lo que va a ser la membrana apical de lo que va a ser las ramas de las células de la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Sabes que estas células, un poco de histología, pues son células que pertenecen a un epitelio cúbico simple, ¿no? Entonces, básicamente llega la ADH y lo que hace es estimular a lo que van a ser estos cotransportadores y canales que se encuentran a nivel de la membrana apical de lo que van a ser estas células en tu rama ascendente gruesa de la asa de Henle. ¿Qué es lo que hacen estos transportadores? Aumentan lo que va a ser la reabsorción de sodio, cloro y potasio, haciendo de que estos entren a lo que va a ser la célula, ya sabes, por una vía transcelular, y también actúan estimulando la salida de potasio por medio de lo que van a ser los ROM-K, de igual manera pues por una vía transcelular. Entonces, no entiendo, ¿por qué es que se reabsorbe potasio y al mismo tiempo se saca el potasio? Pues básicamente esta es una acción que va a hacer tu célula para mantener este equilibrio y mantener las cargas positivas, un voltaje positivo a nivel de lo que es la luz de este túbulo. Porque te vas a dar cuenta que el sodio no solo se reabsorbe por lo que va a ser una vía transcelular a través del NKCC2, sino que la salida de potasio a través de lo que va a ser los ROM-K, aparte de que se vuelve a reciclar por medio de lo que va a ser este cotransportador, o sea, me explico, este ROM-K lo que hace es sacar el potasio que está dentro de tu célula hacia lo que es la luz del túbulo. Esta salida de potasio hacia la luz del túbulo hace que las cargas positivas a nivel de lo que va a ser esta región, pues aumenten, ¿no? Sean mayores. Esto genera un voltaje positivo, ¿ok? Bien importante esto. Entonces, este potasio que está saliendo se está volviendo a reciclar y está entrando por medio de lo que va a ser este NKCC2. Es básicamente un bucle, ¿no? Sale el potasio, se vuelve a reciclar. Sale el potasio, genera las cargas positivas, el voltaje positivo, y se vuelve a reciclar. Y básicamente el potasio está así todo el momento, ¿no? El ciclo. Entonces,
¿Por qué es importante de que el potasio salga? Porque, como te dije, aumenta lo que es el voltaje a nivel de la luz del túbulo. Esto hace de que el sodio no solo se reabsorba por lo que es una vía transcelular, sino que se reabsorba por una vía paracelular, o sea, por lo que va a ser las uniones ocluyentes que hay entre epitelio y, bueno, entre células epiteliales y células epiteliales, ¿no? Básicamente, por una gradiente, en este caso electroquímica, por lo que son el voltaje de manera positiva a nivel de la luz de ese túbulo, el sodio puede entrar por lo que es este cotransportador, pero por la gradiente electroquímica positiva que se está generando por la salida de este potasio, también pues va a entrar por lo que va a ser una vía paracelular hacia lo que va a ser tu sangrecita, ¿no? Ahora, una vez el sodio ha entrado a nivel de lo que va a ser la célula, también ha entrado el potasio y está entrando el cloro, te vas a dar cuenta pues de que el sodio, por medio de lo que va a ser esta bomba bien conocida, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, va a sacar el sodio hacia lo que va a ser el intersticio celular para que luego se reabsorba por los capilares peritubulares o la basa recta y va a seguir metiendo potasio para que este actúe a nivel de este ciclo. También estos dos actúan aquí y el cloro va a pasar lo mismo, pero por medio de lo que es un cotransportador potasio-cloro, que se llaman los KCC. ¿Ok? Bien importante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando el ADH actúa aumentando, como ya habíamos explicado, la acción de lo que van a hacer estos dos transportadores, básicamente está estimulando, ya de manera de resumen, a la reabsorción de sodio a nivel de lo que va a ser la rama ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que hace el ADH, en palabras simples, es concentrar la orina. El ADH concentra la orina. Entonces, ¿cómo es que hace este? ¿Cómo va a hacer esto? Ahorita lo vamos a hablar, su acción en los túbulos colectores, en el conducto colector medular interno. Pero básicamente para que se pueda generar la acción a nivel de estos túbulos, a nivel de estos, tiene que pasar primero esto. Porque te vas a dar cuenta que lo que es la rama ascendente y todo lo que es el asa de Henle en general es muy importante porque actúa en un sistema un poco más complejo que es el sistema de multiplicación por contracorriente. Para hacerte la vida más sencilla, este sistema de multiplicación por contracorriente lo que va a hacer es aumentar la osmolaridad a nivel de lo que va a ser el intersticio de tu médula renal. ¿Ok? Aumenta la osmolaridad. Este aumento de la osmolaridad en el intersticio de la médula renal lo que hace es básicamente generar una gradiente osmótica que va a permitir la jalada de agua, la reabsorción de agua, ¿no? ¿A nivel de dónde? A nivel de lo que va a ser estos dos túbulos. Entonces, si tú no entiendes esto, no vas a entender cómo es que el ADH reabsorbe realmente el agua. Porque te vas a dar cuenta, bueno, no voy a spoilear, básicamente está generando esto, ¿no? Una gradiente osmótica. Entonces, ya hemos hablado de cómo se genera esa gradiente osmótica por la reabsorción de sodio, por lo que va a ser y también la multiplicación por contracorriente, ¿no? Obviamente acá está de manera muy resumida, porque aquí también actúa lo que va a ser la urea, actúa lo que va a ser la rama ascendente delgada del asa de Henle y la rama ascendente delgada, no solo la rama ascendente gruesa. Entonces, básicamente, este producto final forma la gradiente osmótica, ¿ok? Una vez sabemos que hay una gradiente osmótica que va a jalar el agua, ahora sí podemos pasar a la acción a nivel de los túbulos colectores y conductos colectores, que es básicamente una función un poco más sencilla. Lo que va a hacer el ADH a nivel de estas células es que actúa específicamente en una célula, obviamente, llamada las células principales, ¿ok? Actúa a nivel de las células principales de todo lo que va a ser los túbulos colectores y los conductos colectores medulares internos. Y te vas a dar cuenta que el agua, que, bueno, en resumen, se ha reabsorbido en grandes cantidades en lo que es el túbulo contorneado proximal, se vuelve a reabsorber en mayor cantidad a nivel de lo que son estos conductos colectores medulares, específicamente en el conducto colector medular interno. ¿Ok? Aquí, ¿por qué? Porque aquí también se genera una gradiente generada por la urea. Ese es otro tema que también contribuye a lo que va a ser la formación de la gradiente osmótica por el sistema de multiplicación por contracorriente, ¿no? Entonces, la ADH llega por una vía endógena, como hemos hablado, por la liberación de lo que es esta neurohipófisis, a nivel de las células principales, de los túbulos colectores, tanto inicial, túbulo colector cortical, y de los conductos colectores medulares
externos e internos, que van a ser aquí donde encontramos pues mayor cantidad de estas células células principales. Entonces, aquí dibujamos la célula para que sea más fácil de entender. Ok, entonces, la ADH llega por una vía endógena y te había mencionado de que esta principalmente actúa a nivel de estas células por medio de lo que es un receptor. Este receptor, si quiero borrar, es un receptor de tipo V2, el receptor de ADH V2. Ese receptor está acoplado a lo que va a ser una proteína GS, y lo que hace la GS es básicamente que cuando su ligando, que en este caso es el ADH, se une a lo que es el receptor, aumenta estimula la vía de señalización, activa la vía de señalización de esta GS, que para hacértela fácil, y esto es bien importante para lo que va a ser la acción, es que esto genera básicamente una conversión de ADP a, de ADP a, básicamente hace que se disocie, ¿no?, la porción S, la porción alfa S, y se una con lo que es otra molécula, que es la adenilato ciclasa. ¿Ok? Esta adenilato ciclasa lo que hace es la conversión de ATP a AMP cíclico, y este AMP cíclico estimula lo que va a ser la formación de la proteína quinasa A. Entonces, bien importante toda esta vía de señalización, porque aquí van a haber factores que van a inhibirla y factores que la van a estimular. ¿Ok? Estimular. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la formación de este pKa o con lo que va a ser la síntesis o la liberación del pKa? Se busca que dentro de lo que va a ser la célula encontramos los agregoforos. Estos agregoforos tienen dentro de ella pequeñas proteínas que básicamente son transportadores especializados en meter agua, llamadas, y sacar agua también, las aquaporinas. ¿Ok? A nivel de lo que van a ser estas células principales y por acción del ADH, se estimula lo que va a ser la liberación a la membrana apical de la aquaporina, a las AQP2, y hace lo que va a hacer la membrana vasolateral de las aquaporinas 3 y de las aquaporinas 4. ¿Ok? Imagínate que estamos ahí, de las aquaporinas número 3 y las aquaporinas número 4. Entonces, esto es la acción del ADH. La ADH no te reabsorbe agua por sí sola, sino que en palabras simples lo que hace es formar puertas que van a permitir la entrada de agua. ¿Y cómo es que se permite la entrada de agua? Y aquí es donde entra la gradiente osmótica que te mencioné hace un momento. Esa gradiente osmótica, que la vamos a dibujar así, que básicamente está en el intersticio de la médula renal, es lo que va a hacer que se empiece a jalar este líquido, el agua, que está a nivel de lo que va a ser pues la luz del túbulo, ¿no? Ya sabes, de los túbulos colectores y de los conductos colectores. Entonces, lo que hace la ADH es básicamente generar puertas que van a permitir la entrada de este agua. Cuando el agua ingresa por medio de lo que van a hacer estas aquaporinas de tipo 2 y las aquaporinas de tipo 3 y las aquaporinas de tipo 4, ya sabes, en la membrana apical las aquaporinas de tipo 2 y en la membrana vasolateral las aquaporinas de tipo 3 y 4, van a permitir que grandes cantidades de agua que estaban generando, que habían a este nivel, empiecen a ingresar, lo que permite pues la reabsorción de líquidos, ¿no? Entonces, a este nivel te vas a dar cuenta que nosotros teníamos un líquido, una orina, ya podemos llamarle orina, que era hiposmótica. ¿Ok? Era una orina hiposmótica. Si no estás familiarizado con la palabra, es que básicamente había mayor cantidad de agua que de solutos. Entonces, cuando nosotros reabsorbíamos todo este agua, volvemos acá, reabsorbíamos todo este agua por acción del ADH, pues básicamente la orina pasaba de ser hiposmótica y se concentraba. A eso le llamamos una orina hiperosmótica o una orina, en palabras simples, concentrada. ¿Ok? Y eso es lo que se busca con lo que va a ser la acción del ADH, la concentración de la orina y lo que va a ser la reabsorción de líquidos a nivel de todo lo que va a ser pues, los túbulos colectores. Eso, de manera general, sería lo que es la acción del ADH, pero vamos a ver que hay hormonas, que hay moléculas que inhiben lo que va a hacer esta función del ADH, específicamente a nivel de las células principales. Por ejemplo, una hipercalcemia
te va a generar la inhibición de esta pequeña moleculita acá, que es el AMP cíclico, la liberación de prostaglandinas, y lo que va a hacer también, por ejemplo, la proteína C, te inhiben lo que va a ser este AMP cíclico. Si tú no tienes un AMP cíclico, lo que va a hacer la PKA no va a poder estimular a lo que va a ser la liberación de estas acuaporinas de los agregoforos. Entonces, ya sabes, el aumento del calcio y las prostaglandinas junto con la proteína C, pues básicamente te inhiben lo que es la acción del AMP cíclico. Ahora, nosotros tenemos otro fármaco que se utiliza, por ejemplo, en lo que va a ser la gota, llamada la colchicina. Esta colchicina actúa en la liberación de lo que va a ser estas moléculas, ya sabes, me he olvidado mencionarlo, pero básicamente se liberan a la membrana apical por medio de un proceso llamado exocitosis. Lo que hace la colchicina es inhibir esa exocitosis de las acuaporinas. Si tú no tienes acuaporinas en lo que es la membrana apical, por mucho que haya una gradiente osmótica en lo que es la médula del intersticio renal, pues no va a jalar agua, ¿no? No hay una puerta de entrada que le permita la entrada al agua. Entonces, la colchicina actúa ahí. Y así como hay moléculas que inhiben, también te dije que había moléculas que estimulan. Por ejemplo, lo que va a hacer la teofilina. Esta teofilina lo que hace es bloquear o inhibir a lo que va a ser el AMP cíclico fosfodiesterasa o a la fosfodiesterasa de AMP cíclico, que básicamente es una molécula que también bloquea al AMP cíclico. Entonces, cuando tú bloqueas a la molécula encargada de bloquear esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues de que el AMP cíclico aumente, lo que genera también un aumento en la función de todo lo que es el ADH. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo, ¿no? Gracias.